¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien entre toda la familia. Amén, Dios les bendiga. Los extrañamos mucho. No habíamos podido grabar el programa el día martes, pero aquí estamos, fieles, ¿verdad? Sí, señor. Con todos ustedes. Pónganse cómodos y se van a tomar ahora un agüite de coco que sirve para el cuerpo. Vamos a compartir así para agüita de coco para hidratarnos. Sí, señor, eso es muy bueno. Hoy la palabra es una parábola. El trabajo mejor pagado de la historia. Sí, Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Amén, Padre amado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, por todos los que están enfermos, Señor, en esta hora, que tú los sanes completamente de adentro hacia afuera, Señor, y también a todos los que han perdido sus familiares. Dale fuerzas de búfalo en este momento, Señor, y levántalo, que salgan adelante, Señor, después de esas pérdidas que son irreparables. Yo te pido que tú le des fuerza, Señor, y le des la paz tuya a cada uno de todas las personas que quedaron vivas, Señor. Yo te pido también por el mundo entero que tú elimines ese virus, Señor. Mira que está repitiendo en otros países de nuevo con más fuerza. Evítalo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hora. Todos los que necesiten comida, dásela, Señor. Te lo pedimos en esta hora, que no se acuesten sin comer ni amanezcan sin desayuno. Solamente tú les puedes dar todo lo que ellos necesiten en este momento. Señor, bendecimos a todos los que nos están viendo, los que nos están oyendo y a los nuevos suscriptores. Señor, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor, amén. Hoy estudiaremos la parábola de los obreros de la viña. Así es. Sí, Señor. Esa parábola está en Mateo 20, pero vamos a ver el contexto de la enseñanza que Jesús quiso dar. Él viene con sus discípulos conversando desde Mateo capítulo 19 y tiene una conversación con un joven rico, ¿verdad? Lea el capítulo 19, tiene una conversación con el joven rico. Y este joven rico le preguntaba a Jesús, ¿qué más hay que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, deja todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres y sígueme. Jesús mostró el hecho de que el joven rico amaba más sus posesiones de lo que amaba a Dios o a su prójimo. En otras palabras, a pesar de que afirmó haber cumplido toda la ley de Dios, porque el joven rico le dice, yo he cumplido toda la ley, he hecho todo, ¿qué más tengo que hacer? Él estaba violando el primero y el segundo más grande mandamiento, como lo dice Mateo 22 del 37 al 40. Pero el hombre no reconocía esto y no estuvo dispuesto a enfrentar su pecado ni a arrepentirse, y entonces este hombre se va triste en Mateo 19, 22. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús claramente parecía poner obstáculos en el camino del joven rico, en vez de animarlo. Ellos estaban desconcertados y preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Eso está en Mateo 19, 25. Pero Jesús trataba con el corazón del joven rico y los discípulos no entendieron. La respuesta de Jesús hace énfasis en el hecho de que la salvación es obra de Dios, no algo que algún pecador pueda lograr por sí mismo. Y les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Eso está en Mateo 19, 26. Bueno, entonces ya vemos, ¿verdad?, cómo van las conversaciones entre los discípulos y Jesús. Y aquí vemos en Lucas capítulo 19, verso 27, que Pedro le pregunta. Entonces respondiendo Pedro, le dice a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estaban buscando ellos alguna garantía de que Cristo mismo les dijera pues que su sacrificio no era en vano. Esto es lo que promueve la parábola, lo que hay en la mente de ellos después de lo que Jesús le habla al joven rico y lo que el joven rico responde. Entonces el Señor ahí dice, bueno, como que vamos a tener que aclarar esto porque se los he dicho y no entienden. No entienden. Y de hecho se los dijo y no entendieron porque se ve que incluso el día de la cena del Señor ellos estaban todavía sin entender. Sí, Señor.
Y Jesús les dijo, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. O sea que les está diciendo que ciertamente ellos iban a entrar al cielo, pero iban a tener un lugar mejor que otras personas, y eso es así. También les dijo que cualquiera que haya dejado todo por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y al final del capítulo 19 les dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. Ahora bien, con el fin de aclarar a sus discípulos este tema de la vida eterna, la gracia, la justicia y la salvación entra de una vez enseñándole la parábola de los obreros de la viña. Ok, entonces vamos a buscar Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Ahí está toda la parábola. Dice así, verso 1 de Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llega la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, y aquí termina la parábola, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar, ¿cuál es el objetivo de esta parábola? El objetivo es enseñar una profunda verdad espiritual. Aquí Jesús no está considerando una ley justa, no está hablando de salario justo, ni cualquier tema terrenal referente al trabajo. Él está describiendo cómo funciona la gracia en la esfera donde gobierna Dios. La parábola de la viña nos presenta a un hombre padre de familia que significa gobernante de su casa. El dinero que pagó a los trabajadores le pertenece a él. En Mateo 20:15 aparece. El versículo 8 lo llama el señor de la viña. También vemos que era una finca de tamaño considerable para requerir tantos trabajadores, así que este era un hombre de gran influencia y riqueza. Las cosechas de uvas era una temporada muy corta. Tenían que recogerse antes de que llegaran las lluvias y el propietario necesitaba ayuda adicional durante la cosecha. Estos ejemplos de agriculturas, de viñedos, eran muy familiares para todos los israelitas, pues en Israel, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen tierras agrícolas, llanuras, laderas de montañas que eran preparadas, esas laderas, para la plantación de los viñedos. Como el propietario necesitaba ayuda adicional para la cosecha, se fue a la plaza del mercado para contratar a jornaleros. Este era el lugar más público del pueblo y servía de lugar de reunión para los trabajadores. Su única esperanza de empleo era el trabajo temporal no calificado. Así es, ellos estaban allí como esperando porque trabajaban a destajo, pues. En el versículo 1 dice que el propietario salió temprano en la mañana, seguramente
antes de las 6 de la mañana, cuando comenzaba la jornada de trabajo de 12 horas, porque era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eran una jornada de 12 horas, entonces cuando dice que salió en la mañana, se presume que tiene que haber salido antes de que comenzara la jornada, o sea, salió antes de las 6. Sí, señor. El salario de los jornaleros era más bajo que el salario de los que trabajaban a tiempo completo. Era alrededor de un denario al día. El denario era una moneda romana de plata que contenía aproximadamente 4 gramos de plata. Era la paga de un día típico de un soldado que servía en el ejército romano y era un salario digno. El nombre denario derivaba de una palabra latina que significaba 10. El valor original de la moneda era equivalente al valor de 10 asnos o 10 burros. Imagínense. El señor de la viña, en la parábola de Jesús, fue generoso al ofrecerles a estos trabajadores, ¿verdad?, a destajo, que estaban allí esperando que los contrataran en esa plaza del mercado. Cuando él les ofrece un denario por pago para el día completo de trabajo, eso era una honra porque le estaba pagando lo que ganaba un soldado romano. Era un salario honorable y por supuesto que el grupo de obreros que él se consigue en su primera hora de la mañana, que comienzan temprano a trabajar y que aceptan, estuvo de acuerdo, no tuvieron discusión, les encantó los términos y se fueron a trabajar. A la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana, el hacendado volvió a la plaza del mercado. La parábola retrata a este hombre como un hombre amable y generoso, no abusivo o aprovechador. Así que tal vez él no necesitaba estos trabajadores adicionales, sino que sintió compasión a causa de la extrema necesidad de ellos, que estaban sin trabajo porque nadie aún les había contratado. Sí, así es. Y esta vez el Señor de la Tierra no negocia ninguna cantidad. Fíjese que allí cuando Él regresa a las 9 de la mañana, Él no les dice a ellos, bueno, te voy a dar un denario, sino que los envía y lo único que les dice es, os daré lo que sea justo. Eso está en Mateo 20, versículo 4. Y ellos ni preguntaron ni dijeron nada, sino que se fueron. Deben haberlo conocido. Esto nos da a entender que lo conocieron como un hombre de honor o sabían de él, habían escuchado de él y le tomaron la palabra a pesar de que los términos de la contratación eran vagos. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, 12 del mediodía y 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Eso está en el verso 5. La jornada de trabajo prácticamente había terminado cuando en el verso 6 dice que él fue una vez más a la plaza del mercado cerca de la hora 11, o sea, las 5 de la tarde. Faltaba una hora para que terminara la jornada. Y allí consigue otros trabajadores que persistentemente habían estado esperando todo el día. Cuando el dueño les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Ya eran las 5 de la tarde, eran realmente persistentes. Tal vez iban a trabajar una hora nada más. Sí, imagínense, o sea, que no, y tenían fe como para esperar ahí, bueno, que alguien nos contrate, faltando todavía una hora para que termine la jornada. Sí, señor. Podemos presumir que eran personas mayores, que eran personas débiles, tal vez personas menos calificadas para el trabajo, que era un trabajo duro en el campo. Y bueno, el hacendado les contrató en el acto con los mismos términos imprecisos que había utilizado con el grupo de las 9 de la mañana. Eso está en Mateo 27. Les dijo, les daré lo que es justo. Este hacendado era un hombre honorable, fiel a los preceptos de la ley de Dios. El obrero es digno de su salario, enseñó Jesús en Lucas 17. En Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En Deuteronomio 24, 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová
y sea en ti pecado. Bueno, aquí vemos entonces que este hacendado cumplía la ley, porque ya acabamos de ver que en la ley decía que tenías que pagarle, ¿verdad? El mismo día. No tenías que esperar hasta el día siguiente. Y o tampoco, hasta la semana, como siempre pagan. Imagínense. Sí. Y también dice que no se pondrá el sol sin dárselo. El hacendado cumplía la ley, ¿verdad? Porque él le pagó antes de que se pusiera el sol en la tarde. Entonces vemos en Mateo 20, verso 8, cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es significativo que le dio instrucciones al mayordomo para que pagara a los trabajadores en orden inverso. Los que estaban enfrente de la línea habían trabajado solo 1 hora. Los que estaban al final de la línea habían trabajado 12 horas. Sin embargo, al mayordomo comenzar a pagar, los que habían trabajado por menos tiempo recibieron cada uno un denario. Recibieron el salario de un día completo, a cambio de solo 1 hora de mano de obra. Deben haberse sentido extremadamente agradecidos por la generosidad del dueño. Tremendo, ¿verdad? Los hombres al final de la fila deben haber asumido que el señor de la casa les iba a pagar un denario la hora, porque si los que llegaron a las 5 de la tarde, ¿verdad?, trabajaron 1 hora y le pagó un denario, ellos dijeron, ay, sí, entonces nosotros trabajamos 12 horas, ¿verdad? Y entonces a lo mejor nos toca 12 denarios, el trabajo de 12 días, la paga de 12 días de trabajo. Exactamente. Ellos pensaron eso. Los versículos del 10 al 12 dice que al recibir cada uno un denario, murmuraban contra el padre de familia. La palabra murmuraban, traducida en el texto griego, forma un sonido que suena como una denuncia o queja. Más o menos deben haber dicho, ¡ay, no! Tanto trabajar y no me queda nada. Sí, así, ¡ay, no! ¿Quién sabe qué sonido habrán hecho? Sí, pero señor, ellos murmuraban allí. Cuando el propietario de la tierra oyó la queja, le contestó a uno de ellos, Mateo 20, del 13 al 15. Dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y tú tienes envidia porque yo soy bueno. Lo que cambió el estado de ánimo de ellos tan drásticamente fue que alguien menos merecedor era tratado con más generosidad. Al instante se sintieron maltratados. Así es. Envidiando la buena suerte de la otra persona. Toda la actitud de ellos cambió, pero en realidad se les había pagado justamente, era lo que habían convenido. Así es. Bueno, entonces aquí vemos, ¿verdad? Este preámbulo. Aquí estamos presentando el preámbulo. Ahora vamos a la explicación total de la parábola. El contexto indica que esta parte del pago, la forma inversa como el hacendado paga, es la clave para entender el significado de la parábola. Vemos el contexto inmediato de esta parábola y notemos que tanto el prólogo, el inicio, que está en Mateo 19:30, ahí es cuando comienza todo, porque él le dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y el epílogo, que es el final, que está en Mateo 20:16, vemos entonces que es un simple proverbio. Comienza con un proverbio en el capítulo 19, 30 y termina con un proverbio en Mateo 20:16, donde dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dentro de la parábola le dice, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, 3 veces se menciona. En Mateo 19:30, en Mateo 20:16 y en Mateo 20:8 se menciona, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué lección espiritual se encuentra en esta historia? La lección es muy simple. La historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios. Todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. El cielo no es una recompensa por el servicio durante mucho tiempo o por el trabajo duro.
En Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien, vamos a agregar todos, en quien tenemos redención, o sea, todos, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, o sea, juntos, y asimismo nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto habla de todos los que son redimidos. Es la buena voluntad del Padre darles el reino a todos ellos y en igual abundancia. Ese es su deseo. Sí, Señor. El propietario de la tierra representa a Dios. El viñedo es el reino, es la esfera del gobierno de Dios. Los trabajadores son los creyentes, personas que entran en el servicio del Rey. El día de trabajo es su vida. La noche es la eternidad. El mayordomo representa a Jesucristo, a quien le ha sido dado todo el juicio. El denario representa la vida eterna. Esta parábola está llena de principios vitales y fundamentales del Evangelio. La salvación no se gana. Es un regalo de Dios dado por pura gracia conforme su voluntad soberana. Número 2, Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Sean publicanos, rameras, mendigos, ciegos, compartirán en la misma vida eterna, como aquellos que han servido toda su vida. Número 3, cuando lleguemos al cielo todos vamos a vivir en la casa del Padre. Ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad plena del cielo, además de la plena redención del pecado y la vida eterna. Habrá diferentes recompensas que el Señor se complace en dar a sus hijos por su fidelidad. Dios no hace acepción de personas. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 34. Él no hace distinción entre hombres, mujeres, ricos, pobres, judíos y gentiles. Lo vemos en Gálatas capítulo 3, verso 28. Es Dios quien inicia la salvación. En la parábola, el propietario salió a encontrar a los trabajadores en el mercado del mundo y los llevó a su viña. Dios es quien busca y salva. Así es. Él sigue llamando obreros a su reino. A lo largo de la historia y en todas las fases de la vida humana, Dios está llamando a personas a su reino. En Juan capítulo 9, verso 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo Jesús, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nuestra parábola muestra lo que quiso decir. La redención continúa hasta que llegue el juicio y ese momento se acerca. O sea que el Padre, ¿verdad? El que representa al hacendado, él salía a buscar más y regresaba, salía a buscar más obreros y regresaba, salía a buscar más y regresaba. Y a todos sabían que él les iba a pagar. O sea que fue incansable y no paró, pues. No paró, incluso la misericordia se extendió cuando también contrata a esa hora undécima que son las 5 de la tarde. Sí, Señor. Dios llama a pecadores, no el autosuficiente. Él trae a su viña a aquellos que reconocen sus propias necesidades, no a las personas que piensan como dicen. Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo estaban desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carentes de recursos, representaban los pobres de espíritu. Amén. Esos pobres en espíritu que habla el Sermón del Monte. Sí. Número 8, Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Por qué esperar hasta la última hora para llamar a algunos? ¿Por qué no contrató al dueño
el dueño a todo el mundo en el mercado en el primer viaje, la parábola no revela las razones. Tampoco sabemos por qué Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. Él, Dios, soberanamente determina tanto cuándo como a quién va a llamar. Él, por ejemplo, el que llamó a la última hora, el que se está muriendo, que se salva. Sí, como que cuando llegan los últimos momentos. En los últimos momentos, tomas, te salvaste. Sí, así como el ladrón de la cruz. Exactamente. Eso es lo que pareciera que fuera, ¿no? En 9, Dios cumple su promesa. Les prometió que iba a darles lo que era justo, y en lo que les dio fue más que generoso. De la misma manera, Dios nunca da menos de lo que promete, y a menudo da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso está en Efesios 3:20. Número 10, Dios siempre da más de lo que merecemos. Número 11, Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. La parábola de los obreros de la viña exalta maravillosamente el principio de la gracia. Nuestra propia respuesta ante esta parábola, cuando la vamos a estudiar, ¿verdad?, nos produce un profundo agradecimiento en el corazón, porque han sido muchas personas, existen personas más fieles que nosotros, que han trabajado más duro, que han padecido persecuciones por causa del evangelio, muchísimas pruebas, pero la gracia abundante de Dios, incluso para el más grande de los pecadores, Dios tiene gracia abundante y nos salva perpetuamente. O sea, todos tenemos derecho al mismo cielo. Así todos es. vamos a ir al mismo lugar. Ahora, en el cielo hay diferentes lugares, hay diferentes moradas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Claro. De hecho, Jesús le dice a los discípulos, ustedes se sentarán, cuando yo me siente, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, Señor. Así es. Y claro, y estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, dice la palabra también, Señor. ¿verdad? En Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Ese es nuestro Jesús amado, Sí, Señor. Nuestro Jesús que él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios y dice la palabra, lo acabamos de leer, que Él vive siempre para interceder por nosotros, porque nos hemos acercado a Dios. Entonces, este es el significado de la parábola, estos son los principios, ¿verdad?, que la parábola recoge. Es importantísimo, la salvación no se gana, Dios da la misma gracia abundante a todo el que sigue a Cristo. Cuando lleguemos al cielo todos vamos a vivir en la casa del Padre. Dios no hace acepción de personas, es Dios quien inicia la salvación. Él sigue llamando obreros a su reino. Dios llama a pecadores, no llama al autosuficiente. Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación, Él es el que decide cómo y cuándo nos va a llamar. Dios cumple su promesa, Dios siempre da más de lo que merecemos, Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. Así que por esta razón, ¿verdad?, y por muchas más, vamos a darle gloria al Señor, ¿verdad?, y vamos a regocijarnos junto con todos los que hemos recibido esa gracia de la vida eterna. Entonces vamos a orar y yo quiero pedirte que si tú no estás seguro de tener la vida eterna, si tú no has conocido al Señor como a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo quiero que hagas esta oración con nosotros, ¿verdad? Y que te regocijes porque el Señor te da la vida eterna. Tú recibes a Cristo en tu corazón y recibes la vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia a todos los que nos escuchan y nos ven, Señor, y te damos gracias por sus vidas. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan conocerte y que reciban la vida eterna. Sí, Señor. Ahora tú que estás allí con nosotros, ¿verdad? Repite esta oración con nosotros, haz esta oración con nosotros y dile: Señor Jesús. Señor Jesús. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que entres en mi corazón. Perdones todos mis pecados. Perdones todos mis pecados. Me reveles tu gloria. Me reveles tu gloria. Y anotes mi nombre en el libro de la vida. Y anotes mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Señor y Salvador. Sé mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén.
Recibe a Jesús en tu corazón y tendrás la vida eterna. Amén. Dios te bendiga. Te amamos.